Muy buenas noches, bienvenidos a Contraversus, un espacio en el que buscamos abordar la política de nuestro país desde muy diversos ángulos y con el que buscamos romper con estos esquemas que solamente pretenden leer la realidad de nuestra vida política en blanco y negro. Aquí buscamos darle voz, darle espacio a toda la cromática de nuestra sociedad, con el debate y con las opiniones. Y hoy en Contraversus, nuestro tema es el proceso electoral que ya estamos viviendo, que ya tiene una semana en la disputa por la presidencia de la República, por la Ciudad de México y por el estado de Yucatán. Y para abordar estos temas, precisamente tenemos a dos mujeres de una extraordinaria inteligencia y destacada trayectoria profesional. Daniela Pastrana, muy buenas noches, directora del portal A Pie de Página, y a la maestra y politóloga Leticia Calderón Chelius. Bienvenidas. Gracias. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues, ¿qué les parece si entramos en materia? ¿Cómo han visto esta primera semana de la elección presidencial? Empecemos por esta parte. ¿Qué propuestas realmente ustedes han visto como atractivas, como consecuentes, como congruentes, tanto de las dos candidatas, de la parte oficial, que es Claudia Sheinbaum, de la parte de la oposición, con Xóchitl Gálvez, y de Movimiento Ciudadano, con Álvarez Maínez? ¿Quién quiere empezar a hacer la evaluación de esta primera semana? ¿Cómo la han visto? Ahora ya no vamos a... No, pues es que ya habíamos empezado casi. Bueno, me arranco yo diciendo, ¿no? Yo creo que, bueno, va interesante el asunto porque al final de cuentas lo que estamos viendo ya es, por fin, propuestas o posturas que permiten vislumbrar desde dónde está hablando cada uno de los candidatos, ¿no? Primero que nada, pues la candidata oficial, como tú decías, bueno, muestra una continuidad en términos de los proyectos que hemos estado viviendo los últimos años y que en ese sentido son, desde mi punto de vista, su parte fuerte. Porque si hubiera una ruptura, pues obviamente no hubiera sido siquiera la candidata que hubiera al final ganado en esta posición, ¿no? Desde esta perspectiva. Y la otra tiene que ver con justamente que ya va vislumbrando de manera bastante clara, de Claudia Sheinbaum, que ha ido a varios elementos, no nada más a su presentación en el Zócalo, que fue realmente donde echaron el montón, sino que ya presentó puntos específicos de lo que ella vislumbraría, no solo como la continuidad que se ha ofrecido, sino también ya el acento que ella pretende dar, que yo creo que ahí habría que discutir algunas cosas, pero que se van a ir aclarando cada vez más a lo largo de estos 3 meses. La otra parte, Xóchitl Gálvez, pues yo diría que también ya mostró, ahora sí que ya sacó el cobre, como decimos, en el sentido de que ya hizo propuestas que no acaban de ser muy claras porque habla del tema de la seguridad asociado al miedo, que pensamos que es su carta, ¿no? Porque ya lo hemos visto también en los foros que van avalando este discurso, pero al mismo tiempo, y eso yo creo que al final, de verdad, es el máximo triunfo en términos de la narrativa contemporánea, hacia quienes creemos en lo social, creemos en el ámbito de lo público, cuando ella y la oposición en general han hecho suyas las banderas del grupo hoy en el poder. Entonces, ella habla al mismo tiempo de que voy a construir cárceles como Bukele, pero al mismo tiempo habla de voy a tener los programas sociales que ya se han avanzado, pero no solo eso, ya es una competencia a ver quién le baja más la edad, ¿no? Yo digo, síganle, ustedes síganle. Ese es uno. Y Álvarez Maínez, pues es interesante porque está desdibujado, porque en realidad no ha logrado prender. Sí creo que también esto tiene que ver con cuestiones de edad, porque yo sí he escuchado entre algunos más jóvenes que tiene una posición como diferenciadora al haber hablado ya del tema de la liberalización del consumo de marihuana, por ejemplo, que eso sí no lo he oído por ningún otro lado. Sería lo único que yo distinguiría o que capté del mensaje que él ofrece en esta primera semana. Daniela. Pues mira, yo creo que hay diferencias, que se han mostrado diferencias de fondo y forma, y voy a hablar de ellas, de las dos candidatas punteras, porque efectivamente creo que el candidato Álvarez Maínez está muy desdibujado y además ha mostrado muchas contradicciones. Se presenta como el partido de los jóvenes o el moderno, y bueno, con una, o sea, lo que hemos visto y lo que permea, pues, es una actitud
súper machista, no nada más del candidato y sus amigos, con este video que al final bajaron de YouTube en el fútbol, ¿no? Sino también del propio representante de Morena frente al Instituto Electoral, ¿no? Con expresiones que dices, bueno, al final de cuentas no pegan tanto en sectores que buscan un partido más moderno, ¿no? Entonces esas contradicciones creo que lo han desdibujado mucho. En el caso de ellas dos, yo veo un arranque muy diferenciado, primero en la forma, sí, Claudia Sheinbaum, digo, arropándose, acuerpándose en torno a un lugar emblemático que es el Zócalo, que es como el primer Zócalo lleno de Claudia Sheinbaum, y eso no se lo va a quitar absolutamente nadie. Sin la convocatoria de López Obrador. Sin la convocatoria de López Obrador, sin la presencia de López Obrador, o sea, el de ella, o sea, el de la hacia adelante, y eso no se lo va a quitar ya nadie, ¿no? Ese es un momento muy importante y emblemático. Y por otro lado, pues, Xóchitl Gálvez, que eligió iniciar de esta forma tan extraña a las 12 de la noche en Fresnillo, sin el acompañamiento de los dirigentes políticos, que eso me llamó mucho la atención, de los tres partidos punteros, y luego ya después el tema de sacarse la sangre, que pues termina siendo hasta como no sé cómo decirlo, pero termina siendo hasta medio obsceno el tema, ¿no? O sea, y ahora se saca la sangre, como que no tiene ningún sentido. Eso, digamos, como en cuanto a las formas, que pues, siempre mandan señales en política. Y en cuanto al fondo, pues claramente se ve por lo menos hasta lo que hemos visto en estos primeros días, que un proyecto está muy armado. Quizá porque es esta parte de la continuación de lo que ya hay, con elementos nuevos. A mí, del discurso inicial de Claudia Sheinbaum, me gustó mucho dos cosas. Uno, obviamente, lo que ha sido el tema de mujeres, no nada más mujeres, Sistema Nacional de Cuidados y una serie de cosas que muchas mujeres hemos peleado mucho tiempo, sino, por ejemplo, el tema de regresarle tierras o de promover el darle tierras a mujeres rurales, ¿no? Eso que es un tema fundamental y del que casi no se habla. Entonces me gusta el tema de las mujeres, pero también me gusta que haya como vuelto a sus orígenes para darle un espacio grande al tema educativo y que haya dicho, yo vengo de estas luchas, de la lucha por la universidad gratuita, y entonces pues ahora vamos a darle un amplio espacio al tema de la educación superior y educación media superior. Yo les preguntaría, ¿estamos viendo la contienda entre dos figuras políticas o realmente hay dos proyectos de nación sobre la mesa en esta primera semana? ¿O solo hay un proyecto de nación y del otro lado no hay proyecto de nación? ¿Qué estamos viendo? No, yo sí creo que estamos viendo a dos figuras políticas, una, digamos, muy consolidada hasta por el tiempo, y una que, bueno, está incursionando en términos de no de altas esferas de la política, porque Xóchitl Gálvez era una participante de la política mediana, ¿no? Senadora pluri, y bueno, al final de cuentas ella misma se descartaba para algo mayor que no fuera, ella veía como cualquier cosa la Ciudad de México, no creo que hubiera avanzado por ahí tampoco, pero sí me parece muy interesante que son dos figuras, ¿no? Y eso le ha dado ya un contenido por ser mujeres y porque al final, digamos, se neutralizó ese discurso que hubiera sido, pues, muy emblemático de Claudia Sheinbaum, ¿no? Si hubieran sido dos señores, bueno, contra una mujer, y eso creo que sí tuvo una neutralización en esta visibilidad. Pero la otra es que claramente ya están los proyectos de país, y los proyectos de país tienen que ver con que Xóchitl jugueteó, ¿no? Que es, creo que el atributo que le vieron, como que podía jugar así entre outsider, entre la populachera, y que eso iba como que a bajarle la presión al hecho de que están a favor de las concesiones, de privatizar una serie de cosas, incluido, creo que lo que ya ahorita es evidente, ella habla de megacárceles, cuando justamente hoy sabemos, sin ninguna duda, que las cárceles en este país se han concesionado como negocios. Entonces, ella habla de un tema que tendría que tocar por seguridad, que bueno, ahí ya hay una forma de ver un tratamiento a la inseguridad absolutamente errónea desde la perspectiva de muchos que consideran que la vía para conseguir la paz es la paz y no justamente ir por esta supuesta detención. Y justo toca un punto en el cual este sexenio ha sido muy enfático, y es, si continúa la impunidad, no importa que tú tengas 200,000 cárceles, al final de cuentas, si son negocio,
pues eso es lo que ha pasado, ¿no? No se resuelve el tema. Entonces, ya se vislumbra que, yo lo decía como ejemplo, concesiones como negocios. De repente tú tienes temas, y este va a seguramente ser uno de los grandes temas del futuro nuestro, pues el tema de concesiones como para el agua. Y ahí, en el momento en que empiezan a hablar de privatizar o empezar a no reconocer derechos humanos como este tema, pues tenemos los proyectos de país y ahí ya los estamos aclarando frente a nuestros ojos. Yo les preguntaba esto porque en el arranque vimos a Claudia Sheinbaum presentando 100 propuestas de gobierno, pero del otro lado, pues hemos ido viendo que son como a cuentagotas. No he visto, digamos, un esquema así como se presentó de 100 propuestas. Y sin embargo, del otro lado, yo he visto que Xóchitl está tomando muchos temas, como decías, de la izquierda tradicional. Ya está hablando incluso de estar a favor del aborto. Que lo sostenga. Que lo sostenga. A eso ya ha venido diciendo que los programas sociales siempre han estado ellos a favor, la parte, ¿no? El pacto de sangre fue por los programas sociales, para mantener los programas sociales. A eso me refería. ¿Hay proyectos o de las dos partes o solo ocurrencias de un lado y un proyecto del otro lado o no hay de ningún lado? Yo creo, mira, que sí hay, o sea, está desdibujado en el discurso porque justo no han encontrado el tono de cómo presentar a Xóchitl, que puede ser eso, hace un pacto de sangre para decir, sí, se van a mantener los programas sociales, que es lo que más le han criticado al gobierno de López Obrador. Entonces parece que es un poco contradictorio, pero yo creo que hay un proyecto de nación del lado del frente opositor, por lo menos de un ala del PAN, muy ligada al calderonismo, que está absolutamente ocupando los espacios alrededor de la candidatura de Xóchitl Gálvez, y que eso ya se ve como muy claramente. No nada más es el recorrido que hizo ella en Estados Unidos y España y que se reunió ahí con Felipe Calderón, sino una serie de personajes muy ligados al calderonismo involucrados en la campaña, ¿no? Y está Lozano y está este señor que fue secretario de Desarrollo Social y que decía que podíamos vivir con 6,000 pesos, ¿no? Cordero, exactamente. Sí. Cortázar. Está Max Cortázar, es una repetición, la campaña de 2006 del peligro para México, que tú conoces requete bien, hicieron hasta un libro de esa elección. De pronto ves repetido el tema, o sea, uno lo ve y dice, no puedes evitar pensar en esa campaña con lo que están 2006. haciendo. Sí, la de 2006. Bueno, y la cantidad de bots que hemos visto también, ¿no? Todo eso lo estás viendo, estás viendo muy involucrado al equipo calderonista ahí. Y Calderón, hay que recordarlo, el elemento central de su gobierno es el tema energético. Desde que era secretario de Energía, pues todos los negocios que se hicieron, no es nada gratuito que él se haya ido después a Iberdrola, que su secretaria de Energía también se haya ido a la iniciativa privada, con todo este lobby que hacían los funcionarios del gobierno de Calderón, pues como para básicamente vender, ¿no? Los recursos naturales, los recursos energéticos, básicamente, ¿no? Entonces, creo que sí hay un proyecto de nación ahí que no termina de estar claro porque el personaje, Xóchitl Gálvez, es bastante poco claro, ¿no? Ha sido trotskista, camaleónico, le digo. Ese ya se pone del color que le pongan, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un problema entre el proyecto que están defendiendo y el personaje que lo está avalando. Pero creo que sí hay un proyecto detrás de ellos, por supuesto que sí. No, lo que yo quería decir, por ejemplo, justamente en la gira a Estados Unidos, incluido España, muchas de las reuniones que ella tuvo, pues tienen que ver con este tema de ciertos tipos estratégicos de temas que en México pues son muy delicados y se han tocado. El tema de los transgénicos en México ha sido un avance importante en términos no solo de decir ya abiertamente que pues en este país se va a prohibir ese tema para consumo humano, o el asunto de los energéticos, y que ahí Claudia Sheinbaum, con todo este halo también de científica que también ella presenta y se para ¿no? abiertamente diciendo, bueno, como yo soy científica, pues un tema que le habían quitado a López Obrador porque no lo puso con claridad, bueno, el tema de las energías y el tema, al final de cuentas, de las energías limpias, que sería todo un debate ahí discutirlo, pero sí me parece que también les quitan, ¿no? de un lado al otro banderas que habían logrado apropiarse en algún momento la derecha. Creo ahí
que va a pasar algo que se vuelve muy interesante, y es la manera en que el personaje Xóchitl Gálvez, de verdad, digo, más allá de la persona, ¿no? Que merece todo el respeto cualquier persona, claro, pero claro. Es tan caricaturesca que no va a lograr conciliar todos esos intereses sin descaradamente y como debe ser sostenerlos. Que eso ha pasado con mucho temor, lo diría yo, en la derecha de otros lugares. Hablábamos de Argentina, de Brasil, antes de que empezara acá el programa, y abiertamente y sin ningún coqueteo se ha dicho por esos personajes de esas derechas lo que quieren. Y así han avanzado. Entonces, acá no lo quieren decir porque en la narrativa contemporánea mexicana eso está completamente desgastado, está fuera de momento histórico y sin embargo, pues obviamente creo yo que es insostenible que una Xóchitl Gálvez pueda estar cada día jugando o brincando o haciendo cancioncitas para con eso hacer realmente lo que creo que ha logrado, que se hable de ella a diario por alguna pifia. Nada más. Una pregunta que creo que tiene que estar aquí. ¿Está el presidente Andrés Manuel López Obrador en la contienda? ¿Sí o no? Pues Leti dice que va a estar para siempre en como nuestros Pedro Infante. corazones como Pedro Infante. Yo creo que sí, o sea, está Es decir, jugando. la oposición dice, está metiendo la mano, la oposición lo dice en un sentido, está metiendo la mano con recursos, está metiendo la mano para apoyar a Claudia Sheinbaum. Y del otro lado dicen, el presidente no está metido, pero su programa, claro que es el que apoya a los mexicanos. Claro, o sea, él está metido en el sentido de que él defiende su proyecto político y su proyecto político no era para 6 años, aunque él se vea a sí mismo solo en este periodo, ¿no? Porque yo sí estoy convencida de que él quiere decir, yo ya entregué, yo ya hice mi trabajo de 30 años y hasta ahí, ¿no? Y eso va a ser un parteaguas, o sea, porque nadie lo cree, o muy pocas personas quieren creer que realmente no va a estar después de octubre, pero yo creo que no va a estar después de octubre y que tenemos que prepararnos para eso. Entonces, él, pues, obvio, está defendiendo el proyecto que tiene y es un proyecto de transformación. Ahora, eso implica participar, pues claro, está lo que decíamos, Claudia Sheinbaum representa un proyecto de continuación o continuidad de esa misma propuesta y entonces, pues por supuesto, permea, o sea, hay un empate narrativo incluso entre los 100 puntos que está o promesas que ha hecho con los 20 reformas que presentó el presidente, o sea, pues van muchas de la mano. Hay algunas que tienen algunas diferencias, hay algunas cosas que ella le pone extras de sus propias ideas, como esto de la educación, pero realmente pues están muy empatados. Tenemos que ir a un corte y regresando, creo que este es un asunto de una buena discusión si está o no el presidente, y regresando seguimos platicando de este asunto. Estamos de regreso en este segundo bloque de Contraversus y esta noche estamos analizando la primera semana de campañas electorales y para ello estamos platicando precisamente con la maestra Leticia Calderón Chelius, académica y politóloga, y con nuestra compañera de profesión, periodista, Daniela Pastrana. Muchas gracias. Habíamos dejado una pregunta sobre la mesa. ¿Está o no el presidente López Obrador en esta contienda? Obviamente. O sea, es que lo que me parece muy interesante es que, digamos, se haya ubicado esta disputa política nacional como si el presidente fuera uno y toda la oposición contra él, ¿no? El superhombre. Digo, es obvio que tiene una personalidad apabullante, que controla, que dice, que manda, y un poco el escenario de las mañaneras sirven para eso, ¿no? Te traen una demanda, la resuelve, pero él mismo ha hablado del elefante reumático en el sentido de que no es fácil, y un país como el nuestro, de casi 130 millones de habitantes y una burocracia como la que tenemos, instituciones de tal nivel, pues obviamente tienen vida propia. Entonces, esto a lo que voy es, el presidente, claro que en su carácter político y de político de toda la vida y del modelo político con el que logró finalmente impulsar el modelo de país que él vislumbra para México,
pues está jugando como los demás actores, desde una cancha privilegiada, si tú quieres, porque él logró llegar a la presidencia. Pero me parece que es muy ingenuo, sobre todo de parte de la oposición, que han ubicado ahí todas sus fuerzas y no se han dado cuenta de todo lo que pasa alrededor y de lo que se ha movido. Obviamente sí se dan cuenta, ¿no? Y por eso también es parte de la reacción. Pero en otros países lo que pasa es que aquí hay un poco de prurito por nuestra propia historia. Pero en todos los países, el presidente en turno es claro que quiere continuar con el proyecto que ha impulsado. Díganme el país que ustedes quieran. Y ahí no hay una ilegalidad, sino al contrario, es mínimo lo que hay que hacer. Eso no quiere decir que abiertamente, por ejemplo, según las leyes electorales de nuestro país, no puede mencionar ciertas cosas, no puede hacer alusión a los programas sociales, hay una veda electoral. La oposición dice que sí lo está haciendo, maestra. Bueno, porque la oposición le toca decir... recursos públicos para favorecer a Claudia Sheinbaum. Pero a Claudia Sheinbaum la favorece el hecho mismo de que es digamos, su compañera de partido, de lucha, de historia política, que al final de cuentas, y fíjate, es interesante, porque en todo caso, respecto a los otros compañeros que estaban postulándose, ella es la que es realmente el brazo que junto a él desde hace 20 años. Ya sabemos esta historia, ya se ha contado además mucho. Ninguno de los otros. Los otros han sido en algún momento, me refiero a Ebrard, ¿no? que eran los que posiblemente podrían haber sido también los presidenciables. Entonces, yo lo cambiaría y diría, ¿de qué manera y hasta qué punto, ahí sí podríamos ver, podría haber una ilegalidad o cuándo la hay y en todo caso cómo funciona la institucionalidad para ¿Ve que sea ilegal? No, lo que yo creo, bueno, no sé, pero lo que sí creo es que ella fue nombrada antes de ser candidata coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. O sea, evidentemente tiene que ser defensora del proyecto de López Obrador, porque esa fue su función, ¿no? Para lo que está nombrada. Y lo que sí creo es que sí se está tratando de configurar desde la oposición como esta narrativa y estos elementos de decir, bueno, está cayendo en ilegalidades para después venir a impugnar la elección, porque pues la diferencia es muy grande. Esto ¿no? que dices es muy interesante. O sea, ¿está señalando que la oposición está como configurando una narrativa para pedir la anulación de los comicios? Yo creo que sí lo está haciendo, como muchas otras cosas que está tratando de hacer de forma, pues lo que vimos en estos últimos 2 meses, ¿no? O sea, todas estas campañas, el narcopresidente, hay por supuesto una configuración de un escenario para generar, no creo que hubo problemas durante la elección, sino después de la elección, en el cambio de gobierno, con una candidata o con una ya mandataria que no tenga ese poder, ese arrastre. Lo hemos platicado en varios escenarios, varios espacios, con Lula, con Dilma, pues esa fue la estrategia, ¿no? O sea, atacas ahorita directamente a la figura de López Obrador con una serie de cosas, como directamente ahorita con el tema del narco, con la ilegalidad, que fue el mismo discurso igual de 2006, que si se había sido ilegal con el tema de la calle que quería construir y había violado la ley. Bueno, atacas esa figura, pero yo lo veo como para un escenario después de las elecciones, ¿no? En esta idea de pues minar y acorralar un poco a la presidenta, que no va a tener esos años de arrastre, que no va a tener esos mismos apoyos. Es decir, tengo perdida la elección y la voy a ensuciar. Pues un poco sí, ¿no? Yo lo creo que es una parte de la estrategia que estamos viendo. O sea, sí es parte de la estrategia, pero yo creo que debería tener como varios frentes, ¿no? El otro es meter el mayor número, en este caso, de diputados y senadores, ¿no? O sea, que en el entendido de que no ganara Xóchitl, bueno, pues meter a muchos más para hacer este famoso equilibrio que desearían, ¿no? De que no pueda tener la mayoría calificada la alianza Morena, PT, Verde. Pero fíjate que yo aquí lo que veo es que sí es como preventivo, ¿no? De parte de la derecha, ir avanzando algunas narrativas. Pero al final de cuentas se están volviendo pifias, decía yo. ¿Por qué? Porque esta campaña de votos, lo único que logró es posicionar el hecho
de que no solamente se desnudó a un medio como el New York Times, que además está desdibujando ahorita con el tema de Gaza de manera descarada. O sea, están saliendo historias tremendas de cómo el periodismo internacional premiadísimo en Estados Unidos, pero también se cae por sí solo, claro, ¿no? Ese es un punto. La otra es esto que también, el juego macabro de las redes sociales, que creen que ese es el mundo real, y bueno, hay más vida de fuera de las redes, ¿no? Y que me encantan. Pero el punto es cómo al final estos bots son de un absurdo, aunque la oposición diga que no, miren, es que se están repitiendo 140,000 millones de veces. Sí, pero bueno, ni siquiera el nombre está bien dicho. Hay uno que acaba de salir donde ponen una fecha de hace 10 años de la candidata, pero entonces ya esa estrategia, al final de cuentas, se está comiendo la cola por sí misma, porque es tan fallida, tan mal hecha, pues, porque, no sé, a mí lo que me extraña, ¿no? Porque no son profesionales a los que están contratando, o al final de cuentas, porque realmente no tiene sustento. Si tú no tienes gente real de carne y hueso, que al final avale, acompañe, festeje, celebre, y yo sí creo que aquí, si hay realmente, faltan 3 meses y va a pasar muchas cosas, estamos ya viendo cómo se está ensuciando esto en el escenario, en el ambiente, y bueno, ahí va a haber mucha astucia que tendrá que sacar, ahí sí el presidente, para librarlas y su habilidad política, pero la diferencia va a ser clave. Nosotros aprendimos en otras elecciones que la diferencia de cómo gana uno y el otro es la paz, ¿no? Es la paz en un sentido, ¿verdad? Pero sí genera un respeto de parte de quien pierde, más allá de querer o no, y de reconocer. Eso sería mi deseo, ¿no? Que la diferencia sea suficientemente contundente para que esto avance más allá de los golpeteos y berrinches que pueda haber de algunos sectores. ¿Creen que las encuestas que hemos visto están reflejando realmente el sentir de los mexicanos? Y les pediría cerrar este bloque y este análisis sobre la contienda presidencial. ¿Quién ganó la primera semana? ¿Quién va arriba en la primera semana? Pues yo creo que Claudia, ¿no? O sea, yo creo que por mucho, incluso antes con la tour de entrevistas que dio por todos lados, pues tuvo un arranque mucho más efectivo. Pero miren, yo no soy tan optimista porque yo, o sea, creo que hay cosas que funcionan a largo plazo y la derecha sí, nunca se va a quedar, nunca se va a conformar con ya perdimos y ya, nunca. Desde el primer día está trabajando, desde este gobierno, el primer día ha estado trabajando pues para golpear al gobierno o para acabar con este proyecto. Claro que no le ha salido, he dicho varias veces, parece como el coyote del correcaminos, ¿no? Que marca acné, que le sale todo mal. Y bueno, porque López Obrador es un animal político con mucho colmillo y con muchos años de conocerlos, y por muchas otras cosas que se fueron juntando, pero nunca se va a quedar quieto. Y justo por eso decía, bueno, Lula salió con 80% de popularidad, ¿no? Sí. Que es ese símil, y además mucha gente que salió de la pobreza con Lula después votó a Bolsonaro. Entonces, no es una cosa tan rápida, porque los procesos de concientización, de apropiación de la gente, de los discursos, de las narrativas, de la organización de la gente, porque puedes tener conciencia, pero que logres organizarte para defender un proyecto político no es rápido ni fácil. Creo que ahí va a ser el gran reto, ¿no? Y por eso es importante que se vayan definiendo y que se vayan identificando riesgos que permitan que la gente pues entienda que la activación política no es nada más el día de las elecciones, ¿no? Que tienes que estar activo políticamente para proteger algo que tú creas que te va a beneficiar, pues a lo largo del tiempo, porque esto va de mediano plazo, no es una cosa como para allá, mañana, y que si ya con eso pierden por 30 puntos, pues se van a quedar tan tranquilos. Eso no ocurre, ¿no? Maestra, ¿quién ha ganado esta primera semana? No, para mí, evidentemente, Claudia Sheinbaum, porque Xóchitl lo que ha hecho, y yo insisto que ahí sí, pues no logran encontrar ese equilibrio, es una serie de memes que al final la logran mantener efectivamente en las redes, pero no pasa de ahí, porque entre más se le conoce además, pues hace cosas que al final de cuentas no la ubican como alguien serio, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho muy bien Claudia Sheinbaum, y es mantener una imagen y una postura como más solemne, un mensaje hasta verbal, ¿no? De la corporalidad, en el sentido de que mantiene una calma que al final, que bien, ¿eh? Porque no cualquiera puede mantener en un discurso y en un debate
que está contrariándote, pues ese nivel. Y ahí sí yo diría que no me gusta tanto el ejemplo que tú usas de Brasil por una razón, porque hay como muchos más elementos que están alrededor de cada modelo político, de cada cultura política nacional, pero también el hecho de pensar que con la 4T hubo un proceso revolucionario, por decirlo yo en mis palabras, es que no lo hay. Lo que estamos disputando realmente es que haya un modelo social compartido, que se pudiera avanzar a algo mucho más, más bien lo que aquí se extraña es la izquierda de la izquierda, ¿eh? Exacto. Entonces, que en ese sentido, si pudiéramos, estamos disputando trozos de lo que nos habían arrebatado cuando hablan de oposición y de, es que esto está polarizado, bueno, qué descaro, porque realmente había una apropiación hasta en términos del imaginario colectivo, donde no entraban ni otras voces, ni otros colores, ni otras perspectivas. Entonces, hoy que se va balanceando un poquito, que de repente se meten temas, pero temas de interés colectivo, mencionaba yo hace rato ya, el tema del agua. Y cuando hay candidatos que se atreven a mencionar, y estados en nuestro país, donde está privatizada el agua, Querétaro, Puebla, ¿no? Y aquí se está empezando a hablar de ese temita, ojo con eso, ¿eh? Pero me parece que es donde se ubican los proyectos políticos que de revolucionario no tienen nada, tienen de sobrevivencia, ¿no? Muy bien, bueno, pues está muy interesante toda esta charla. Yo les propongo que vayamos en el siguiente bloque a revisar lo que está pasando en un estado que hasta ahorita creo que no hemos volteado a ver lo suficiente. Y ahí están pasando cosas muy interesantes. Hablo de la elección en el estado de Yucatán. Y yo les propongo que para eso hagamos un enlace con nuestro compañero periodista Eduardo Giteras, que lo tenemos en el enlace, y con él analizamos el siguiente bloque, la elección en Yucatán. ¿Les parece? Muchas gracias. Regresamos. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Estamos platicando sobre la primera semana de las elecciones en México. Y como les decía al principio, vamos a ver qué está pasando en un estado sobre el cual poco se ha dicho hasta el momento. Estamos hablando de las elecciones en el estado de Yucatán y para eso estamos vía Zoom con nuestro compañero periodista Eduardo Giteras, director de Info Giteras en Yucatán desde hace 17 años. Eduardo, muy buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo van las elecciones en Yucatán? Mucho gusto. Cuéntanos, ¿cómo van las elecciones en Yucatán? ¿Quién va adelante? ¿Quién está cerrada la contienda? ¿Está muy abierta? Tradicionalmente Yucatán ha sido un estado en el que el PRI y el PAN se han venido disputando históricamente las posiciones políticas, las gubernaturas, y hoy PRI y PAN van juntos. Bueno, para empezar, te diría que las dos principales coaliciones, estamos hablando de PRI-PAN, efectivamente, y Nueva Alianza, por un lado, Morena, PT y Verde, por el otro, son, digamos, quienes encabezan las posibilidades de gobernar Yucatán, ¿no? Por otra parte está Movimiento Ciudadano, también con su candidata, y el PRD, con una candidata que la verdad es más decorativa que otra cosa. Pero aquí hay que puntualizar algo. Los priistas y lo que era el PRI formalmente se ha quedado prácticamente como un envoltorio vacío. Muchísimos priistas se fueron. Primero a Morena, muchos de ellos, y ahí está el ejemplo de Jorge Carlos Ramírez Marín, el senador. Un liderazgo que siempre ha estado un tanto en confrontación con el exgobernador también priista, Rolando Zapata, y Rolando Zapata se ha quedado en el PRI y se fue a apoyar la candidatura de Renán Barrera, el exalcalde de Mérida, y panista. Y también te diría que hay una pequeña porción de priistas que se fueron a Movimiento Ciudadano, muchos de ellos vinculados a la exgobernadora, también priista, Ivonne Ortega Pacheco. Uh-huh. A ver,
Las encuestas en Yucatán, por lo que yo tengo registrado, están dando una ventaja muy diferenciada de preferencias por partido político. Le dan 9 puntos a el PAN y al PRI sobre Morena. Pero en elección por candidatos, el candidato de Morena va arriba por 5 puntos. ¿Cómo explicar esto, Eduardo? Bueno, la verdad es que yo he visto diversas encuestas y ahora sí que según quien las paga, según sale el ganador o el perdedor. Yo te diría que también en ese aspecto Yucatán se cuece bastante aparte. En la pasada elección a la gobernatura hubo un voto diferenciado. Es interesante porque aquí en Yucatán eso explica que, y eso demuestra que la gente reflexionó bien su voto, y si bien por un lado votaron por el PAN para la alcaldía, por ejemplo, pues votaron muchos por diputados federales de Morena, o a la presidencia por Morena, ¿no? Entonces hubo voto diferenciado. Yo te diría que habría que esperar. Yo creo que también en esta ocasión habrá un voto posiblemente diferenciado, y que también es difícil conocer la intención del voto en Yucatán, porque el yucateco se guarda mucho eso, no le gustan las encuestas y luego dice una cosa y hacen otra. Esa es la experiencia que ya se tiene aquí. Y hay que agregar también que Yucatán es un estado con una gran, enorme participación. Aquí el voto es por encima del 60% de la participación ciudadana. Entonces seguramente vamos a ver una elección muy concurrida y además muy disputada entre estos dos bloques, que más allá de las siglas políticas, la realidad es que se han sumado a una fracción y a la otra, estoy hablando PRI, PAN, y del otro lado Morena, Verde, fundamentalmente, liderazgos políticos, tanto panistas. Recordemos que Rommel Pacheco hasta hace muy poco era una figura, era un diputado federal del PAN, ¿no? Brincó a última hora a Morena para ser candidato a la alcaldía. Y por otra parte, también tenemos figuras del PRI, como ya señalé, como Jorge Carlos Ramírez Marín, que también de último minuto decidió dar el salto, ¿no? Y que ha asegurado por esa vía, al parecer, el Senado de nueva cuenta. Va a repetir en el Senado, repetiría en el Senado en la próxima legislatura, ¿no? Entonces, yo te diría que aquí está esto muy cerrado. La disputa se centra en dos aspectos muy importantes. El PAN tiene su baluarte en la ciudad de Mérida, donde ha gobernado en los últimos 10 años. Sin embargo, habrá que ver cómo les va con Cecilia Patrón, que al parecer va sin ningún problema hacia la victoria, pero habrá que ver cómo les va en cuanto a Renán Barrera, y también te diría que están los demás municipios del estado, donde al parecer Morena ha hecho mucho trabajo, vía también los programas sociales, y donde pues Morena parece estar bastante fuerte. Sin embargo, pues el baluarte y donde se ubica una parte fundamental de los votantes es en Mérida. Y allí es donde efectivamente Huacho, el candidato de Morena, está enfocando sus baterías, y están en la creencia de que con un panista como Rommel Pacheco podrán arrancar esa tajada de votos al PAN que les hace falta para ganar la gobernatura. Eso es una idea. Por otra parte, Renán Barrera tiene que hacer un fuerte trabajo en los demás municipios de este estado, porque, bueno, pues él ha estado centrado su trabajo en Mérida, ¿no? Eduardo, históricamente y en la pasada elección, la izquierda estaba desaparecida en Yucatán, o sea, no figuraba. Tuvo, si no me equivoco, el 8% en la pasada elección. Y hoy la izquierda de Morena tiene arriba del 35-40% del voto. O sea, es un crecimiento impresionante. Yo te quiero preguntar, ¿este crecimiento es por lo que tú dices de la llegada de priistas a Morena, o es por
pues porque la gente de allá está volteando a ver el trabajo del presidente López Obrador. No hay que olvidar que el Tren Maya pues es una de las obras emblemáticas en esa entidad. Mira, yo te diría que son cosas diferentes, ¿no? Si bien por una parte, efectivamente, hay gente, ¿no? que quiere y sigue al presidente Andrés Manuel López Obrador en Yucatán. Por otra parte, te diría que Morena, sin los priistas y panistas, y también de otros partidos como del PRD, lo que quedaba del PRD, que pues tiene una candidata ahí que se llama Tina Tuyubi, que no creo que sobreviva a ese partido en la próxima elección, pues yo te diría que sin esos tránsfugas, Morena no existiría casi en Yucatán, sería un partido muy pequeño, así venía. Y lamentablemente esto ha sido por diversas razones según mi punto de vista. Los liderazgos originales de Morena no han tomado la decisión de hacer crecer este partido. Ha habido errores por parte de ellos, también de imposiciones desde la capital, ¿no? Siempre hay un poco esa idea desde la Ciudad de México de querer pues imponer visiones, ideas, y este estado se cuece muy aparte, tiene una identidad muy fuerte, y tan es así que la campaña del PAN y del PRI está utilizando una bandera que es la bandera yucateca histórica, y las banderas del PAN, del PRI, eso pues, se han quedado marginadas, se ven poco, y la idea es aglutinar a todos bajo el lema de defender Yucatán, que Yucatán no se convierta en otro estado de la República sumido, que sucumba a la violencia, a la delincuencia. Precisamente uno de los valores que están vendiendo y que es, digamos, una de las banderas fuertes es la seguridad en este estado, motivo por el cual mucha gente de otros estados ha migrado a Yucatán. Sí. Tenemos muchísimos miles de migrantes en Yucatán de otros estados, por eso. Resulta paradójico que siendo Yucatán un estado tan seguro y con esta presencia del PAN y del PRI, la izquierda haya avanzado tanto. El presidente dijo se derechizó la Ciudad de México. Yo te preguntaría, ¿se izquierdizó Yucatán? No, yo te insisto, aquí si tú hablas de que la izquierda es Morena, pues desde mi punto de vista, Morena no es un partido así que yo te diría de izquierda, netamente, digo, desde mi perspectiva, con todo respeto. Yo te diría, Morena ha crecido, sí, claro, por el trabajo del presidente, por todos los programas que hay, también seguramente por el Tren Maya y otras obras que se han hecho, pero que en Yucatán se han realizado de la mano del gobierno del estado, e inclusive del Ayuntamiento de Mérida. Y yo te diría, por ejemplo, el Parque de la Plancha, entre otras muchas cosas en las que aquí el presidente no ha llegado a encontrar confrontación, sino apoyo, alianza, trabajo en común con el gobernador y con las demás autoridades. Que eso es también el discurso permanente del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Y eso sí se ha visto, vaya, hay una armonía, hay un entendimiento, bueno, inclusive te diría que hasta cierta amistad entre el presidente y el gobernador. Es muy evidente, el gobernador ha estado en numerosas mañaneras y cada vez que viene a Yucatán, que es frecuente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se les ve muy contentos juntos y han trabajado de la mano. Entonces, yo te diría que pues eso es, el crecimiento de Morena es vía la gente que ha migrado de otros partidos y que no tienen nada que ver con la izquierda, porque yo pienso que Ramírez Marín y Raúl Paz, el senador panista, no tienen nada que ver con la izquierda, perdón. Yo te pido, Eduardo, que te quedes con nosotros. Nos tenemos que ir a nuestro último corte y regresando platicamos sobre Yucatán, que está muy interesante, si te parece. No, son muy amables, gracias. No te vayas y seguimos platicando. Regresamos en un momento, por favor. Muchas gracias. Claro.
Muchísimas gracias por estar aquí en Contraversos con nosotros. Estamos en el cierre de nuestro programa y regresamos con nuestro compañero periodista de Yucatán, Eduardo Giteras, para que nos diga quién va ganando entonces en esta primera semana en los comicios de Yucatán, Eduardo. Yo creo que desde mi punto de vista todavía aquí está un poco difuso, un poco complicado. Hay mucha neblina para decir quién es el ganador. Te comentaría que si bien algunas encuestas ponen a la cabeza a Renan Barrera, habrá que ver. Fue accidentada esta primera semana. ¿Por qué? Porque el candidato de Morena, Huacho Díaz Mena, se accidentó, se lastimó, se cayó, se rompió, pues parece que un brazo. Ya hoy apareció en un foro de la Canacintra por primera vez públicamente, desde hace ya unos 10 días aproximadamente. Ayer y en los últimos 2-3 días lo había hecho a través de Zoom, en vivo, en Facebook, pero los primeros días no se sabía, nada más se comentaba que se había accidentado, que era el brazo, pero pues empezó la campaña de Morena Sin él en las calles. Sus hijos son los que han estado ahí muy duro, saludando a la gente y comentando, iniciando esta campaña. Y algunos de los candidatos al Senado, como Ramírez Marín, después se sumaron. Entonces esto generó muchas especulaciones respecto a si Huacho se haría a un lado, si dejaría la candidatura. Digo, cosas que la ha desmentido ya en estos días. Y bueno, en el foro de la Canacintra fueron a hablar sobre pues, temas que tienen que ver mucho con el interés de los empresarios de que continúe este modelo de nearshoring, ¿no? Tan vinculado a la economía estadounidense y también a seguir buscando inversiones en el extranjero y exportar productos de Yucatán a otros países y continentes, que es lo que ha estado haciendo el gobernador Mauricio Vila. Ha viajado bastante y se han llegado inversiones. Y por lo que veo, Renan Barrera está haciendo esa propuesta. Entonces te diría que estamos en el arranque. Fue accidentado. Huacho tendrá que empezar ahora sí que ya muy duro y de lleno, físicamente presente en las calles de Yucatán y de Mérida. A partir de la próxima semana se espera, ¿no? A pesar de que dijo hoy que todavía trae un catéter que le quitarán. Y pienso que seguirá con el brazo enyesado, pues no sé cuánto tiempo. Pero bueno, ya está ahí, al menos, y eso le resta especulaciones a este inicio de campaña, que como te digo, yo insistiría, creo que va a ser cerrado, va a ser muy cerrado el resultado, y en este momento sería muy difícil, irresponsable de mi parte, yo pues no me voy a decantar por nadie, decir que este o el otro es el ganador. En este momento no se puede decir, en mi opinión. Eduardo, te agradecemos muchísimo y seguiremos dándole seguimiento a la elección en Yucatán, que está muy interesante por lo que señalas. Muchísimas gracias. No, encantado. Gracias a ustedes por esta oportunidad, por escucharme y espero que sea atinado y que les haya interesado. Muchas gracias. Bueno, pues ya escuchamos qué está pasando en Yucatán y nos falta una entidad por analizar, la Ciudad de México, y para eso regresamos con la maestra Leticia Calderón Chelios. Muchísimas gracias. Y con mi compañera periodista, Daniela Pastrana. ¿Qué pasa en la Ciudad de México y qué le está faltando o sobrando a las campañas también federales? Bueno, la Ciudad de México es un tema, las últimas, en esta primera semana tuvimos una cantidad de encuestas que unas daban una diferencia de 30 puntos y otras de 8, entonces es una cosa como que no terminas locura, ¿no? Entender en el mundo de las encuestas, pero a mí me llamó la atención una encuesta que creo que se publicó en El Financiero, que estratificaba, y entonces veíamos que por ejemplo, Clara Brugada tiene una mucha mayor aceptación entre mujeres y sectores que tienen, por ejemplo, niveles de estudio de hasta
primaria, secundaria, preparatoria, mientras que Taboada tiene una mayor aceptación en hombres de más de 45 con estudios universitarios, ¿no? Entonces, esa segmentación, digo, para la propuesta que ha presentado Clara de una ciudad feminista, de utopías, de cuidados, sí es todo un reto para las mujeres de esta ciudad que nos asumimos como feministas, de hecho, porque yo digo, es una afrenta directa del patriarcado, ¿no? Que nos quiere decir qué tenemos que hacer. O sea, ¿lo ves como una buena propuesta de campaña? De Clara, yo creo que sí, por supuesto, afianza a este sector que está defendiendo o que naturalmente está inclinada hacia ella. Me llama la atención también el sector joven. Hay 1.5 millones de personas menores de 30 años de votantes, 600,000 que van a votar por primera vez. Entonces, sí es una cosa que, pues, por lo menos a las mujeres que queremos una ciudad feminista o a los jóvenes que tienen o sea, que no saben de pronto ni por quién, que tenga estas propuestas que pueden ser más interesantes para una votación, pues, que puede serle natural. Ahora, me quedan 2 minutos. Solo quiero decir una cosa. Creo que el despliegue de dinero que se vio en esta primera semana para Santiago Taboada sí nos habla de que hay un interés especial, así como decíamos del Congreso, ¿no? Bueno, pues ya no tienes la presidencia, pues vamos a buscar lo que se pueda en el Congreso, en la ciudad también. Muy bien. Maestra. Pues nada más decir que creo que arranca de manera interesante, porque ahí sí vemos como propuestas también muy concretas en términos, por ejemplo, de Taboada, que además fue alcalde de donde yo vivo, bueno, desplegándose en ambientes donde pues resulta que usando el metro y criticando cosas que nunca lo hemos oído criticar, y es un político de hace mucho tiempo, y creo que ahí hasta sorprende. Interesante con los datos que tú dices. De Clara Brugada, desde mi punto de vista, bueno, es una propuesta muy acorde a cierto tipo y cierto perfil, no solo de mujeres, sino también podría ser ciudad de derechos, pero creo que tiene que afinarse mucho más en términos más expansivos y no necesariamente para cooptar a una clase media, un poco este discurso, sino para que justamente resulte atractiva en términos de soluciones muy concretas que padece la Ciudad de México en general, ¿no? Creo e insisto que hay temas transversales y aquí el chiste es ver cómo se decantan. El agua es uno, lo he mencionado varias veces porque me tiene obsesionada últimamente, pero efectivamente, si hay quien, como lo hace Clara, postula la necesidad de resolver el tema del agua o entrarle a ese tema desde perspectivas muy diversas, junto, ahí sí de manera importantísima, metropolitanamente y con la presidenta Sheinbaum, bueno, es diferente a un Taboada que empieza a hablar ya de hay que hacer algo donde no habla de privatizar, no voy a mentir, pero sí habla ya de la inversión privada que se requiere y ojo con eso, porque en el momento en que un político hace alusión a ese tema de un derecho humano como es el agua, hay que empezar a levantar la ceja. Híjole, nos falta tiempo para seguir analizando. Yo les propongo que hagamos otro programa porque creo que quedan muchas cosas sobre cada el tintero. Cada semana. Y aquí yo les voy a pedir que lo sigamos analizando. Yo les agradezco muchísimo, maestra Leticia Calderón Chelius. Gracias por estar con nosotros. Daniela Pastrana, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y como cada semana les damos las gracias, los esperamos en esto que es Contra Versus.